Muy bien, buena tarde, gracias a todos, todas, por acompañarnos en este día, lunes 9 de marzo 2026, 6 de la tarde, 35 minutos, en este conversatorio con motivo del Día Internacional de la Mujer, de las mujeres, que tuvo eh, una conmemoración más el día de ayer. Este conversatorio denominado 8M en Puebla, de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos en la lucha por los derechos de las mujeres. Este conversatorio, impulsado por el colectivo Hermanos Cerdán, colectivo con más de 8 años de vida en Puebla, y Opción Ciudadana Puebla, este conversatorio colaborativo, para lo cual agradezco a Elizabeth Camargo, a Lynn Márquez, Yali Figueiras, Adriana Díaz Smith y Fusha Fucheresca, nuestras ponentes de hoy. Para lo cual Liz Camargo presentará a las invitadas y también se hará cargo de la moderación. Gracias a todos y a todas. Gracias, Ernesto. Bueno, mi nombre es Liz Camargo, soy gestora cultural, activista social e integrante del colectivo Hermanos Cerdán. Y hoy tendremos el conversatorio, como bien dice Ernesto, en donde nos acompañan Marisol Uribe, Fusha Fucheresca, docente, artista y DJ. También está Guedani Figueiras Ayala, consejera ciudadana de la CDH del Estado de Puebla. También nos acompaña Adriana Díaz Smith, capacitadora de formadores en el área de desarrollo humano, investigadora de procesos sociales y culturales, estrategias de desarrollo comunitario y desarrollo rural. Bienvenida. También está Aileen Grisel Márquez, que es también parte del colectivo y bueno, es activista social por los derechos de las mujeres. La dinámica en este momento va a ser la siguiente. Cada una de ustedes en menos de un minuto se va a presentar y va a conversar o nos va a platicar acerca de su trayectoria. Por favor. Asimismo, voy a estar lanzando 5 preguntas en las que cada una de ustedes tiene la oportunidad o va a compartir con nosotros durante 3 minutos su respuesta. Muy bien. Ok. Iniciamos por Fusha, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues soy Marisol con nombre de pila, pero soy Fusha Fucheresca, artista visual, docente desde hace más de 15 años, DJ y bueno, exploradora de muchas artes transgresoras. La verdad es que creo que mi trabajo va en torno a, bueno, agarrar el arte como una herramienta de poder y empoderamiento, sobre todo justo como mujer. Y creo que las áreas en las que me desenvuelvo siguen siendo áreas donde todavía toman lugar muchos hombres desde un sentido muy fuerte. Entonces, bueno, yo creo que todas, ¿no? Pero en este sentido, desde donde estoy. Trato de transgredir como muchas cuestiones y preguntármelo desde mi cuerpo y también con los demás. Y bueno, desde la docencia también enseñar que a veces las reglas hay que romperlas y aunque se escuche muy fuerte, pues bueno, a veces es la única opción dentro del sistema estar ahí transgrediendo estos límites. Y pues nada, mi quehacer está, pues creo que en esta particularidad, entonces desde la música, desde el arte visual, desde otro tipo de artes, performance y justo la docencia como una cuestión también performática y performativa para los estudiantes. Entonces creo que esa sería mi presentación. Muchísimas gracias. Vamos, Yali, por favor. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todas y a todos aquí en el espacio. Muchas gracias, Liz, por la invitación. Bueno, pues mi nombre es Yedani Figueiras. Me conocen como Yali Figueiras. Así estoy en las redes sociales, entonces ya se me ha quedado ese nombre. Y bueno, pues aparte de ser consejera estatal de derechos humanos, soy activista, feminista. Me gusta muchísimo dar conferencias y talleres enfocados a la prevención de la violencia, identificar la violencia, la construcción de redes de mujeres en las comunidades y en los municipios a los que vamos, a través pues de la participación y la educación popular sobre todo, conocer las necesidades que tienen las mujeres en las comunidades y bueno, pues aparte de eso, escribo en un periódico, también participo en una think tank latinoamericana que se llama Espacio Global, que justamente pues son más temas internacionales, pero enfocados a género.
Y bueno, pues he participado en algunos congresos nacionales e internacionales en la materia de género. Y bueno, pues soy maestra en Derecho con especialidad justamente en económico y pues la propuesta de aplicar presupuestos con perspectiva de género en materia legislativa. Bueno, eso es un poco. Y bueno, pues muchas gracias y saludo a todas y a todos. Muchas gracias. Adelante, Adri, por favor. Micrófono cerrado. Bueno, si quieres continuamos con Aileen, por favor. Adri. Hola, buenas tardes. Disculpen que no pueda tener mi cámara activa en este momento, pero me presento muy rápido. Mi nombre es Aline Márquez, soy integrante del colectivo también recientemente, Hermanos Cerdán, Mujeres Mixtecas en Resistencia y Voz de la Resistencia. El colectivo Mujeres y Mixtecas en Resistencia se creó aproximadamente en 2021 y hemos tratado de incidir de diversas formas en nuestro municipio, articuladas con compañeras de distintas localidades y compartir el cómo es ser mujer en diferentes contextos, sabiendo que no hay una sola experiencia de ser mujer y también resistiendo desde los espacios educativos, que en este caso es la Benemérita, donde hemos tratado de realizar algunas actividades. Eso sería por mi parte todo. Bueno, y también que soy ya próximamente abogada y estudiante de la licenciatura en Derecho en último semestre. Genial, felicidades. Gracias. Adriana, adelante. Sí, ya, gracias. Pues buenas tardes a todas y a Ernesto también. Pues mi nombre es Adriana Díaz Smith, me conocen como Mujer Copal porque hice una investigación sobre la recolección del copal en la Mixteca poblana. Eh, Soy egresada de la maestría de Antropología Social de la UAP y pues toda la vida he sido activista, desde que estudié en la ENA y otras cosas. Em, También, pues, de unos 13 años para acá, me he dedicado a los estudios de género, pero no desde la perspectiva científica, sino desde la perspectiva más de observar a las mujeres, o sea, etnográficamente. Y una de las actividades que realizo como colectiva es identificar los sistemas hormonales femeninos y cuáles son sus desarrollos a lo largo de estos estudios que he hecho. Llevo 10 años haciendo un foro de reflexión en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, donde hablamos pues muchas cosas, entre ello, pues una de las investigaciones que pretendo o que estoy realizando ahorita es la estructura de la mujer como integrativa, ¿no? Y de alguna manera, pues estoy ahí en esa propuesta, no solamente viéndola como una mujer social, política, económica, bueno, con todas las formas culturales que podemos desarrollarnos, sino también desde una estructura más espiritual. Y esto ha sido porque pues me he dedicado a la mexicanidad y ahí es donde encuentro pues el arte, la cultura y otras cosas que nos arrojan nuestros ancestros. Gracias. Bienvenida. Creo que aquí nos une algo bien fuerte, el arte y la cultura, que es lo que las actividades nos han permitido unirnos y juntarnos para hacer cosas. Pues yo estoy muy feliz de que estén aquí y bueno, vamos a iniciar con la primera ronda de preguntas. ¿Cuáles consideran que han sido los hitos más importantes del movimiento feminista en Puebla y cómo han impactado la vida cotidiana en las mujeres? Iniciamos por Fusha. Ay, qué fuerte. Bueno, considero, contextualizándome fuera de Puebla, que Puebla tiene muchas especificaciones culturales y sociales, ¿no? Que determinan como también la convivencia. Y pensando en algún hecho que haya marcado, personalmente creo que como mujer, pues no sé, estaba pensando históricamente en algo, pero justo tiene que ver con los Cerdán, ¿no? Con los hermanos Cerdán y justo las mujeres empoderadas, pero desde esta idea del armamento, ¿no? Y estaba justo pensando ahora en eso
como una revolución que a veces se necesitan armas, ¿no? Y en este sentido, en Puebla siento que las armas han sido fuera todo lo que rompa, y como les decía, la transgresión a la religiosidad, ¿no? Porque creo que en Puebla particularmente el contexto que determina muchas de nuestras acciones está bajo el sistema de creencias aún católico, ¿no? Como si fuese el poder o el eje del poder, ¿no? Entonces yo como artista incluso me pasó que que mis fotografías que hablaban de la violencia, ¿no? Entonces fueron como justo sesgadas y tapadas porque no podíamos hablar de violencia de la mujer diciendo que era violencia, entonces era como de, bueno, ¿bajo qué condiciones, no? Y pienso que en Puebla todavía falta descubrir algún suceso importante que destape esto o que sea un suceso realmente histórico que cambie socialmente porque creo que seguimos bajo estas condiciones que menciono. Entonces es difícil decir que haya un hecho como tal, pero sí creo también que aparte de la revolución, ¿no? Como con esta mujer revolucionaria que les decía, también creo que ha habido una convergencia de mujeres en el arte, en esta cuestión como de crear la resistencia, pero también un tema medio delicado porque entre mujeres tampoco nos conocemos. O sea, es como yo hago mi arte, tú haces tu arte y entonces no hay una convergencia real. Entonces creo que yo no podría decir, para nada más centrar y no irme tan lejos, no podría decir que haya un hecho fundamental en Puebla que yo reconozca donde las mujeres han tomado voz. O sea, creo que hasta apenas, incluso como con esta idea del aborto, ¿no? Y demás, todavía se sigue luchando como con este sistema católico que permea en Puebla. Entonces no me atrevería a decir que hay uno, más creo que esto de la revolución a fuerza, a punta de pistola y que hicieron los hermanos Cerdán con ella, es lo único que puedo decir, ¿no? Pero en realidad creo que seguimos en un sistema bastante decadente y retrógrada católico, la verdad. No puedo decir que haya muchos avances. Gracias, Lucia. Yali, ¿qué opinas? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy difícil, porque hablar de hitos, bueno, pues yo creo que desde el momento en que una mujer rompe su silencio, ya está transformando la propia historia, ¿no? La historia de su comunidad, la historia de su familia, la historia, pues, de todos los espacios que se ocupan, ¿no? Desde el momento en el que dices o señalas a tu agresor o a las o los agresores, ¿no? Eso creo que sí es importante, ¿no? Cambia un poco pues la propia narrativa. Si bien, por ejemplo, se habla de las y los hermanos Cerdán, mucho tiempo se invisibilizó, por ejemplo, a Natalia Cerdán, ¿no? Quien Natalia Cerdán cuidó a las hijas y los hijos. Y ahí entra un tema, ¿no? Como el sistema de cuidados que ahora se habla y que está más en la agenda pública. Y sin embargo, las mujeres, aunque hemos abierto espacios laborales, accesos a cuentas bancarias, etcétera, pues ahora tenemos la mayor carga, ¿no? Este falso empoderamiento que nos dice, sí, sal, emprende, haz tu negocio, sé trabajadora, pero también seguimos chambeando en la casa, seguimos cuidando, seguimos limpiando, seguimos planchando, seguimos haciendo un millón de cosas y cuidando personas enfermas, adultas mayores. Entonces, realmente el proceso o los hitos de transformación de las poblanas en específico, o y me atrevo a decir de todas las mujeres en México y el mundo, justamente creo que es desde el momento en el que rompemos el silencio y decidimos hablar y enfrentarnos a una estructura sistemática, institucional y política, porque incluso el hecho de que se llegue a ocupar espacios políticos con el cuerpo de mujer no significa que se tenga una conciencia de género o el ejercicio del poder en la toma de decisiones. Muchas veces eres un recipiente que simula el poder, pero que está por detrás alguien más tomando decisiones. Entonces, yo, para tocar un poco el tema de Hermanos Cerdán, creo que visibilizo a Natalia Cerdán como una mujer que se le debe de resignificar su lucha, su feminismo quizás, ¿no? O sea, nombrarla así también, porque fue una mujer que cuidó, que ayudó y que incluso salvó la vida de las y los hijos y que no se le ha dado este reconocimiento de guerrera, de revolucionaria, de luchadora, ¿no? Y que eso ha sido fue muy invisibilizada durante mucho tiempo.
Y ahora hablar de los hitos que se han hecho en Puebla, creo que desde el tema de la despenalización del aborto, la cuestión de la ley vicaria, el tema de la ley Monzón, son hitos legislativos, pero que en la práctica socialmente todavía siguen con muchos frenos institucionales, ¿no? Ahí tenemos a Andy, que fue la primera poblana que ganó un juicio de violencia vicaria, pero a costa de mucha protesta, de mucha lucha y de mucho estira y afloja no solo institucional, sino jurídico, ¿no? Y ella porque tiene el conocimiento jurídico, pero ¿qué pasa con el grueso de las mujeres en su conjunto que a veces se carece del conocimiento jurídico o práctico y a veces el sistema o las instituciones hacen que pues te desgastes, ¿no? Y exigir justicia todavía en esta sociedad es lentísimo, desgastante y no considera pues todas estas aspectos que las mujeres atravesamos desde el hogar, las hijas, los hijos, el cuidado, la chamba, entre hasta el aspecto del acceso económico. Entonces, pues yo nada más concluyo con que el reconocimiento a los hitos históricos de las mujeres en Puebla consiste en desde el momento de cualquier mujer en cualquier espacio en el estado haya alzado la voz y roto el silencio por esa violencia que estaba viviendo o está viviendo. ¿Voy? No te escuchamos, Eli. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Llegué con todo, con esa pregunta. Adelante, Adriana, por favor. Sí, pues bueno, como antropóloga social, yo voy a hablar desde la sociedad. Primero, hablar de que Puebla, ciudad de Puebla, es una ciudad de mujeres muy conservadoras, pero también es una ciudad de mujeres no conservadoras. Es decir, vivimos en una doble moral, es decir, estamos hablando de Puebla súper religioso, de muchas, porque de hecho van organizaciones a la marcha religiosas, ¿no? O sea, no solo la católica, van las protestantes, o sea, van muchísimas, ¿no? Y tenemos que recordar que estas marchas, pues no lo hicieron las religiones, lo abrieron nuestras compañeras feministas que ya todas conocemos, ¿no? Y eso es un alarde a estas mujeres chicas punk, ¿no? De Shonaka, chicas rebeldes que siempre fueron marcadas, porque además son como de mi generación casi todas, de nuestra generación, Eli. Y pues de alguna manera ellas que han llevado en este ejercicio y que yo las he observado, ¿no? Pues a mí me parece que han dejado muchas cosas. Este año precisamente se quedaron como observadoras y a mí me encantó que estuvieran como observadoras porque creo que fue una marcha linda, una marcha muy poblana, una marcha muy ordenada, a pesar de que hubo disturbios, que además los refirieron como un disturbio, que eso es algo que yo he estado viendo, ¿no? Que detrás de todo ello ya por lo menos las poblanas están volteándose a ver unas a otras porque siempre hay mucha rivalidad. Hablando también de cuestiones específicas, ¿no? De los hitos, más que irnos a la historia, yo creo que tenemos que ser observadoras de lo que sucede en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en cómo nos hablamos, en saber que todas tenemos características violentas porque estamos inmersas en un sistema de construcciones donde, sí, bueno, por ejemplo, yo con el Foro Cihuatlampa, que este año nada más llegaron dos, porque no hice, cumplimos 10 años, pero yo no quise hacer foro, yo quise hacer un círculo de reflexividad. Llegan dos y me quedé pensando, ¿no? Porque además llegaron súper tarde, ¿no? Y llegó un compañero y una compañera. Y yo me quedé pensando, claro, si yo organizo un foro es porque les estoy dando una, una misión o una mirada a estas mujeres que quieren hablar y quieren ser escuchadas. Y todas queremos ser escuchadas, pero nadie quiere escuchar. Todas queremos ser protagonistas y ahí, ponle Agüita, agüita. Aileen, ¿qué opinas de esta charla? Si quieres, ahorita continuamos contigo, Adriana. Muchas gracias, Liz.
Pues muy interesante lo que aportan las compañeras. Igual creo que coincido con ellas. No podría mencionar en particular un solo hito aquí en Puebla como logro de las mujeres, porque creo que no nos alcanzaría el tiempo para abordar tantos. Pero definitivamente coincido también en la parte de que creo que el mayor hito es el que nosotras también realizamos en nuestro día a día, cuando una mujer, justo como comentaba la compañera, Yali pues decide alzar la voz independientemente de los espacios en los que se desenvuelva, ¿no? Por comentar un pequeño ejemplo, nosotros en la Benemérita tenemos un espacio que se llama el Espacio de la Mujer. Cuando yo ingreso a la licenciatura en 2019, pues era un espacio que muy bonito por fuera y todo, pero completamente vacío. Es hasta 2022, si no me equivoco, cuando realizamos una pues mega marcha estudiantil entre varios esfuerzos y entre una de nuestras demandas pues era que queríamos un espacio pues exclusivo para infancias, para maternidades y demás personas de diferentes disidencias donde pudiéramos estar seguras, compartir experiencias, eh, tocar los temas tan difíciles que nos atraviesan como universitarias y logramos la apertura del espacio de la mujer. Entonces, actualmente, pues es, bueno, no utilizaría la palabra liderado, pero sí inciden distintos colectivos siempre que se necesita. Entonces, pues para nosotras como universitarias, y digo en mi caso particular, cuando yo entré que no había nada, e irme dejando un pequeño granito de arena para las que vienen, mi hermana, mis sobrinas, etcétera, pues es demasiado grande, ¿no? Y después lo pongo en perspectiva con las compañeras que hace aproximadamente un año ganaron el tema del el amparo aquí en Puebla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que son muchos logros y me parece que lo importante sería irlos reconociendo y avanzando, pero no solo para cuando hay un 8 de marzo o cuando hay una actividad en específico, sino siempre honrar más a nosotras mismas de diversos aspectos y en todos los espacios, me parece muy importante. Creo que todo lo que sume es un hito. Muchas gracias, Eileen. Adriana, adelante. Ay, no puedo hablar, o sea, vean, las energías se manifiestan. Bueno, y ya pues observando, ¿no? A la mujer poblana, a nosotras, ¿no? Las que hemos sido educadas en Puebla, pues esa ha sido una característica de identificar nuestras propias violencias, identificar también en ese trabajo específico, ¿no? De carencias, de carencias emocionales, de que todas sabemos que tenemos problemas de seguridad, de que todas sabemos de que tenemos problemas de desconocimiento de de nuestra propia sexualidad. O sea, no podemos, y muchas de las que yo he hecho en círculo tienen problemas de poner límites, ¿no? El trabajo personal. Entonces, a mí estos 10 años me han dejado muchas cosas, eh, como identificar a la mujer en sus diferentes facetas, eh, cómo están, qué etapa de su vida hormonal están viviendo, porque eso es muy específico. La etapa hormonal sexual es muy específica y clara de identificar, es decir, eh, ya estoy menstruando y no tengo relaciones sexuales, estoy menstruando, ya tengo relaciones sexuales, estoy menstruando y ya soy mamá, ¿no? Estoy menstruando, estoy en la etapa del climaterio, estoy en la etapa de la menopausia, o sea, todos esos factores que nos van haciendo diferentes a lo largo de nuestra vida. Entonces, a mí me parece que a partir de ahí podemos observar nuestra identificación emocional, alimentaria, espiritual incluso, ¿no? Y además el papel y el rol que estoy haciendo o ejecutando en la sociedad. Entonces, sí me parece que dentro de este 8 de marzo, que además es Se me acto congeló. público, es entenderme como ser humano, entender como ser humano y también entenderlo y compartirlo en grupos y ejercer la sororidad, ¿no? Que es algo que nos cuesta un montón de trabajo, ejercer la sororidad. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Ahorita tocamos ese pequeño detalle sobre sororidad, pero bueno, vamos a retomar lo sabrosito. Actualmente los desafíos persisten en Puebla, ¿no? Con las mujeres,
Pero precisemos un poquito. En materia de igualdad de género, violencia y participación política en las mujeres, ¿cómo perciben el panorama? Adelante, Yali. Ah, me toca a mí. Bueno, pues, híjole, pues creo que podría iniciar con otra vez, retomando un poco lo que mencioné hace un rato, creo que sí hay avances en materia legislativa, digamos a la letra, a la ley. Yo siempre menciono que México es un país como el niño o la niña bien portada, ¿no? Así de que siempre hace la tarea, a veces también es candil de la calle, oscuridad de su casa, ha firmado con tratados internacionales, bueno, para aventar así, ¿no? Entonces, el asunto es cómo lo trasladas a una justicia o una igualdad sustantiva, ¿no? A lo que denominamos igualdad sustantiva es esta, la realidad en la que las mujeres y los hombres gocen plenamente de sus derechos, oportunidades y que también no vivan violencia en estos procesos, incluso no solo en el acceso laboral, sino los servicios y programas institucionales, vivir una vida libre de violencia, es decir, nosotras como usuarias del espacio público, que la mayoría son las mujeres quienes ocupamos el espacio público. Entonces, ahí es donde se ven mayormente las violencias. Entonces, sí hay un reto muy grande porque la transformación institucional tiene que ver con una estructura bien profunda y bien arcaica que está, digamos, nosotras le llamamos un patriarcado profundo en las instituciones, que todavía se resisten a transformar, que tenemos sindicatos charros, que tenemos dirigencias políticas y perfiles incluso en partidos políticos que todavía siguen con estas tendencias a hacer a un lado a las mujeres. Incluso todavía actualmente la brecha salarial es tremenda. De cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres ganamos 80 pesos. Claro que no hay todavía una transformación profunda. Datos de la ONU dicen que faltan más de 260 años para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, es decir, que para que una niña y un niño anden caminando libremente en la calle y a las niñas no nos toquen en la calle o estemos paradas en la madrugada esperando la combi o en un espacio en la escuela, etcétera, libres de violencia, todavía falta muchísimo. Nosotras no nos va a tocar vivir esa transformación social en el que se viva la igualdad sustantiva o que las oportunidades sean sin distinción alguna, ¿no? O sea, dirían por ahí sin distinción incluso del propio género, ¿no? O sea, que simplemente todas las personas tengamos acceso a los derechos, oportunidades y la igualdad. Y lo mismo ocurre en la política. A pesar de que hay reformas en materia legislativa, las mujeres seguimos todavía en un proceso bien profundo, porque ya lo dijo la compañera, me parece, Adriana, las mujeres vivimos inmersas en un sistema bien violento, en un sistema que sigue siendo patriarcal. Entonces, cuando tú llegas a los espacios de poder, replicas muchas veces esas prácticas políticas porque son las únicas que se conocen. No conocemos prácticas políticas de mujeres en estos espacios de liderazgo que ejercen, que transforman, sino que quienes llegan a esos espacios de poder replican las prácticas violentas. Y yo muchas veces les digo a las compañeras en las charlas, pues es que es porque desde muy pequeñas se nos dijo, no hay espacio suficiente para todas, tienes que arreglarte porque si no, no vas a conseguir marido, tienes que aprender a cocinar porque si no, no vas a conseguir marido. Todo el tiempo es no vas a conseguir marido, pero también es esta narrativa que se mete en nuestra cabeza de que no hay espacio suficiente para todas, no hay cosa suficiente para todas, no hay hombres suficientes para todas, entre muchos aspectos generales que se transforman en un proceso en el ejercicio de la política, en el ejercicio del poder negado todavía para las mujeres, ¿no? Y todavía sigue replicando estos dichos de el peor enemigo es de una mujer, es otra mujer, las mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Entonces, pareciera que es una narrativa que nos siguen diciendo todo el tiempo que replicamos que solamente muertas podemos estar juntas. Y pareciera que sí, ¿no? Y hay una acción reaccionaria en ello, que es este movimiento de mujeres, la colectividad, la organización, este feminismo que exige justicia, pero que también habla por las voces que fueron calladas, sistemáticamente hablando, porque esas mujeres que fueron asesinadas y silenciadas no fue porque ellas de repente aparecieron así, sino que alguien lo hizo. Y hay un ejercicio de sometimiento, ¿no? Diría,
que se me acaba de olvidar el nombre de la académica argentina, ahorita me acuerdo, pero habla del disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres, cómo el sistema nos va disciplinando, desde cómo no podemos ir caminando por una calle a las 8 de la noche porque es muy probable que ahí nos violen, nos maten, nos abusen, etcétera. Oye, por eso no podemos salir, hay un control incluso de nuestros tiempos horarios, espacios a los que sí podemos acudir, espacios a los que no podemos acudir. Lo mismo en el ejercicio de la política, si tú no haces esto, te va a pasar esto o no vas a tener el respaldo político de esto, o más aún, ¿no? Ocupamos nuestros cuerpos para obtener ciertas posiciones en el ejercicio del poder, pero sigue siendo una simulación de poder. Entonces, yo podría cuestionar si estamos o no viviendo una igualdad sustantiva real o el pleno goce de nuestros derechos. Lo que sí reconozco es un avance legislativo, un avance en programas, en políticas públicas que están siendo reconocidas muchas necesidades de las mujeres, como el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años, porque muchas mujeres en el pasado, si hablamos con nuestras abuelas y madres, se les negó el derecho a la educación, el derecho al trabajo y por ende, el derecho a tener una pensión o jubilación, etcétera, más allá de la precarización laboral que ahora tenemos, porque tampoco las juventudes tienen acceso a estos derechos, ¿no? Como la jubilación o pensiones, ¿no? Es poco en este país, en los espacios laborales donde se obtiene eso. Entonces, bueno, solo para concluir, creo que las luchas por la igualdad sustantiva, por la verdadera justicia para las mujeres y las niñas y las próximas generaciones le falta muchísimo. Yo por eso siempre le digo a mis compañeras mujeres y a las comunidades a las que vamos, nosotras somos, yo me considero una sembradora y creo que todas nosotras somos sembradoras, estamos sembrando semillas, semillas revolucionarias, semillas de justicia, semillas de conciencia para futuras generaciones, porque otra vez, más de 260 años, pues no nos va a tocar verlo, pero sí estamos en un momento crítico, sistemático, social, en el que las mujeres en este momento no podemos callar nuestra voz y al contrario, el ruido tiene que ser ahora nuestro espacio de lucha, nuestro espacio para seguir haciendo e incomodando al propio sistema. Qué chingón escucharte, de verdad. Comentan aquí en el chat si es Rita Laura Segato. Sí, ¿Sí? sí, y Silvia Federici sobre el disciplinamiento de los cuerpos, ya me acordé, y también Rita habla de eso, pero ya lo denomina la pedagogía de la crueldad, perdón, perdón. Gracias. Adelante, Fusha, ¿qué opinas? Bueno, igual creo que es bien difícil tocar este tema de que si hay avances o no, o sea, porque como bien decimos, estamos dentro de un sistema, como mencionaba Adriana, o sea, un sistema en el que finalmente estamos sometidas de muchos lugares y que también mencionaba Yali, o sea. Creo también que estamos incluso obligadas a cumplir con el discurso de la sororidad, o sea, como a cumplir, tenemos que ser sororas, o sea, a fuerza, ¿no? Y como una imposición siempre todo el tiempo constante, en este sentido de que la reflexión hoy en día, estamos en un sistema de crisis, o sea, bien, o sea, realmente ahora ya no es como gestar esta diferencia en que seamos mujeres, hombres, creo que estamos apelando a la humanidad, o por lo menos mi postura sería decir que estamos apelando a una humanidad que se ha perdido, ¿no? Y luego súmale que nosotras como mujeres nunca tenemos esta capacidad de que nos vean como humanos, sino como un objeto, ¿no? Entonces es como, todavía que estamos en un sistema de crisis, apelando a la humanidad que pocos tenemos, súmale que como mujeres nunca nos han visto como una humanidad, sino como un objeto, ¿no? Entonces creo que la reflexión hoy en día de los avances, como bien decía tanto Yali como Adriana y como las otras compañeras, creo que finalmente está en nuestra trinchera y siempre lo he dicho, desde esta idea de, bueno, nos toca estar en la docencia, nos toca estar en este lado, nos toca estar en el arte, en la cultura, sigamos promoviendo, rompiendo, dándonos lugar, no pidiendo permiso, ¿no? O sea, yo siempre siento que también esta idea de la transgresión que mencionaba al principio es como... No voy a pedir permiso donde nunca tendría que haber pedido permiso, ¿no? Y como con esa premisa, estoy en los lugares como DJ, como artista visual, como, o sea, he estado en todos lados y incluso de un hombre he recibido la justa idea de, oye, ya, dedícate a una sola cosa, ¿no? No quiero, o sea, no me quiero dedicar a una sola cosa, necesito y quiero y me debo a mí como mujer, como ser humano estar donde yo quiera, ¿no? Y también en este sentido creo que es como un poco
la sentencia que le hago a mis estudiantes de todas las edades, porque tengo estudiantes de edad en primaria, secundaria y hasta adultos mayores, como de, no pidan permiso, no pidan permiso para escribir, no pidan permiso para tomar fotos, no pidan permiso para sentir. Entonces creo que aumentando todo lo que han dicho, creo que es bien importante entender que no debemos pedir permiso como mujeres y creo que no debemos pedir permiso como seres humanos. Nuestra existencia ya es por sí misma un territorio donde podemos nosotros habitarlo y si nos toca habitarlo desde la transgresión, es necesario hacerlo adelante. Y creo que en mi caso, el arma o el arma que siempre he tenido es el arte. Entonces, desde mi trinchera como mujer, lo he hecho. Y he sido no acuerpada y he sido golpeada y he sido transgredida yo también de muchas maneras y he sido parte como de las cifras, pero no me queda como quedarme callada, ¿no? Es como me han querido callar, sigo, resisto y sigo en la docencia por eso, porque creo que es ahí un lugar donde puedo habitar no solo a mí como territorio docente transgresora, sino transgredir esos pequeños territorios desde el conocimiento que tengo con los estudiantes y las estudiantes. Entonces, nos queda mucho, como bien lo dicen, 200 años, pero bueno, mientras nosotros avancemos o no, pues lo que nos quede de vida, porque tampoco sabemos qué onda con Trump, si mañana despierta de malas y nos echa una bomba. O sea, finalmente creo que, no lo sé, o sea, estamos en un momento donde, insisto, es delicado socialmente, estructuralmente, y creo que lo único que podría decir es apelemos a la humanidad y no pidamos permiso de estar donde estamos. Concuerdo totalmente. ¿Qué piensas, Adriana? Sí, yo creo que sumando a las compañeras, justamente hablar de la política, ¿no? Y no de la política desde la parte administrativa, sino desde la política social, cómo nosotras hacemos política social, como humanas, ¿no? Como lo decía Fusia, ¿no? Como seres humanos, como seres humanas. Y a mí me encanta mucho observar ahí atrás del Carolino, donde hicieron ya todo todo un mural de ir a escribir, ¿no? Las chicas van y desahogan lo que ellas quieren y yo le llamo a eso ternura radical, es decir, tener un espacio donde yo me pueda vulnerar, porque sabemos, ¿no? Que la sororidad no necesariamente tiene que ser un acto donde todas nos llevemos bien, sino tiene que ser un acto donde nos reconozcamos y que también sabemos que no nos vamos a llevar bien. Sin embargo, todas nos unimos a marchar simplemente y realmente por saber cuáles son nuestros derechos y sobre todo hacer visibles todas las violencias. Hablemos de un tema delicado que es la violación. La violación desde la penetración hasta el quitarle la vida a alguien, siempre vemos precisamente el dolor de la familia, pero desde dónde viene esa estructura. El que es violador también fue violado. No lo estoy defendiendo, pero sí estamos viendo ahí una estructura social que viene aprendida de generación en generación. Entonces, tanto Yali como Fusha a mí me parece que dieron algo importante. Y yo puedo sumar a que más que sembrar semillas, somos como activistas, ¿no? En donde estemos, vamos abriendo el camino para hacerles visibilizar a las otras personas, a las otras mujeres, que hay formas de replantearnos nuestra propia feminidad y que también a veces no se puede salir del patrón. Sin embargo, en la medida en que si no puedo salirme del patrón, si no puedo salirme del hombre porque sustenta, porque no tengo la capacidad de sustentar a los hijos, porque hay ciertas características que me amarran, el miedo principalmente, al menos hacerles llegar que hay posibilidades en la medida en lo que ellas van transcurriendo su vida, ¿no? Porque nos ataca dentro de estas violencias, a lo primero que nos enfrentamos es que nos da miedo la libertad. Y a lo segundo que nos enfrentamos es que, ¿y cómo le voy a hacer con los chamacos porque no me alcanza? ¿No? Entre otras cosas, ¿no? Y lo tercero, que es el más difícil, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudar a esas mujeres que fueron violadas?
por una integrante de su familia y que además se genera o se replica dentro de la familia eso, ¿no? O sea, eso es tan claro, o sea, no está, o sea, sabemos que existe, pero también sabemos que hay todavía un voto de no sé cómo hacerle y también saber que la persona que ha sido agredida, ¿no? Que ha sido violada, abusada en diferentes formas, también debe de tener un camino para poder lograr precisamente esa emancipación como mujer. Y esos temas o esas estructuras psicológicas, psicoemocionales, pedagógicas, todavía estamos en pañales, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que replantear en la individuación de cada mujer y en sus propias relatorías. Por eso a mí me encantan los círculos. O sea, me encantan los círculos porque no es que sea un círculo para desahogarme y conocer tu vida, es un círculo para sostener y hay un voto de respeto y de guardar silencio y de saber que, que definitivamente estamos en un sistema y que tenemos que hacernos las preguntas de ¿y qué herramientas les vamos a dejar? ¿Qué herramientas me doy yo primero, ¿no? Como pues, una mujer abusada en diferentes sentidos. ¿Y qué herramientas le voy a dar o le voy a dejar a las siguientes generaciones? Ese es ahí el reto como poblanas, ¿no? Independientemente de estas estructuras conservadoras que sí debemos de hablar y ponerle nombre a lo que se está diciendo y haciendo, porque cada categoría de violencia en sus máximos niveles, ¿no? Sobre todo en la violación, tiene nombre y tiene forma y se tiene que decir y es un proceso de vida. O sea, es una herida y es un proceso de vida. Nada más, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Em, Construir espacios seguros no es fácil, pero retomando un poco el discurso rancio que existe por ahí de que las mujeres mm, siempre se andan violentando, siempre se andan lastimando, o sea que no podemos estar juntas, que todo ese rollo, ¿no? O que simplemente las mujeres ya no vivimos violencia, porque hay muchos discursos de esos. Por lo menos me han llegado esos discursos y he conversado con algunas personas, mujeres u hombres que de verdad aseguran que ya no vivimos violencia de género, ¿no? Entonces, a ver, déjenme formular esta parte. ¿Cómo miran ustedes la sororidad desde su perspectiva? ¿Qué y cómo creen que debe de funcionar? Adelante, Fusha. Pues sí, justo como les decía, la sororidad no puede ser como algo automático. Finalmente no estamos obligadas a abrazar también a quienes nos violentan, porque finalmente también hay mujeres que, como bien decía Adriana, crecimos en un sistema evidentemente heteropatriarcal, heteronormado y tal, ¿no? Entonces, no podemos decir que la sororidad viene intrínseca al cuerpo femenino y decir soy sorora contigo, hermana, y cuando, o sea, no, porque hay mujeres que justo son las que siguen fomentando esta idea machista, ¿no? O como de, ay, pobrecito, algo le hiciste que te golpeó, ¿no? Digo, y lo digo por experiencia propia, ¿no? La propia madre del violentador me dijo, ¿qué le hiciste que te pegó? Entonces es como ¿voy a ser sorora con la mamá de mi violentador cuando ella me está violentando? No, no estoy obligada a abrazar automáticamente a otra mujer tan solo por ser mujer. Y en este discurso creo que es donde los hombres o el sistema patriarcal se mete y dice, las mujeres por eso siempre se pelean. ¿No? Porque no se abraza la una a la otra. Si son mujeres deben de abrazarse, quererse, besarse. No. O sea, hay un sistema que es el que permea toda nuestra educación y es desde los hombres. Y entonces hay mujeres que aprendimos a vivir con este sistema basado, ¿no? En todas estas normas finalmente violentas. Entonces, creo que la sororidad, yo me voy a atrever a decir algo, porque justo estamos hablando de Puebla, la encontré más fuera de Puebla que en Puebla. O sea, en este sentido de realmente decir, bueno, somos mujeres, sí, estás más guapa o eres guapa, o este sentido que acá en Puebla es como, ella es más guapa, ella tiene más dinero, ella tiene este puesto, entonces siempre hay como un ella y un rechazo. Lo conocí en otros lugares fuera de Puebla. Siento que en Puebla me ha costado más entender la sororidad
pero creo que es justo por el tema del contexto que venimos diciendo conservador, como de, esta mujer es libre, esta mujer está tatuada, esta mujer hace lo que quiere, es una libertina, ¿no? Entonces creo que la sororidad en Puebla particularmente es un tema aparte, ¿no? De otros lugares. Y creo que ya como para entender el concepto total, creo que la sororidad no puede ser, insisto, una obligación automática. Y tampoco creo que debemos de estar obligadas a abrazar a quienes nos violentan como tal, sino que creo que las mujeres en la sororidad tenemos que abrazar los privilegios que nos toca o las cosas que tenemos como privilegios y ponerlas en diálogo, ¿no? Como con esta alteridad, que en este caso es el cuerpo femenino, ¿no? Entonces entender que no somos ajenas a un sistema social, ¿no? Y que la violencia simbólica y real existe, pero entonces entre mujeres hablar desde nuestro privilegio y decir, bueno, me toca estar en esta situación, me toca vivir estas cuestiones, dialoguemos, ok, no estás de acuerdo, no, ok, no voy a decir te odio, maldita, no, o sea, es como de, bueno, no estoy de acuerdo contigo, fomentar el diálogo, ¿no? Lo que viene de la filosofía del diálogo y decir, bueno, listo, no está. La sororidad es esa, que por ahí lo decía, no recuerdo quién, aprender a escucharnos. O sea, porque finalmente creo que hablamos mucho y las marchas justo ya son más lindas, ya parecen desfiles, ¿no? Ya no son marchas como tal. Entonces es como aprender a dejar de dar gusto y colocarnos en la vulnerabilidad de estar con la otra y decir, esa es la sororidad. Yo soy esto, tú eres esto, no me caes bien, pero te abrazo por ser mujer. O sea, porque venimos del sistema, pero ok, no empato con tu manera de pensar. Pero el abrazo no tiene que ser literal y material, sino que un abrazo discursivo y desde la acción de decir, oye, hay que romper esto. Venimos de un sistema y de un pacto de hace mucho que hay que empezar a romperlo. Si no estás de acuerdo, adelante, pero bueno, nuestra función como mujeres es empezar a ser conscientes de eso, ponerlo en diálogo y dejar de estar vigilando entre nosotras, ¿no? Porque también parece que somos un sistema de vigilancia entre las mujeres como de, ¿tú qué estás haciendo? Te estoy checando, ¿no? Pero digo, sobre todo acá en Puebla, no lo puedo decir de San Cristóbal, que es donde yo viví, ahí sí sentí la sororidad casi, casi natural, pero es porque hay otros contextos culturales de donde viene la gente, ¿no? Entonces, está bien complejo decir sororidad en Puebla, pero creo que es posible, entendiendo lo que no es una obligación, sino es poner en diálogo con la alteridad del cuerpo femenino y abrazar nuestras diferencias. Gracias, Fusha. Yali, ¿qué opinas? Híjole, otro tema polémico. Pues yo creo que en primera instancia el tema de la sororidad también se ha como malinterpretado, ¿no? Esta parte que todas tenemos que amarnos, abrazarnos y decir todas somos iguales. No, todas las mujeres somos bien diferentes. Tenemos tantas diferencias, ¿no? Ahí por ahí dicen las diferencias de las diferencias, ¿no? Y en estas diferencias encontrar un equilibrio y trabajar colectivamente. No necesariamente tienes que amar a la otra o abrazar a tu agresora, porque es cierto, replicamos las violencias de una estructura en la que vivimos. No existe otra estructura. O sea, me dicen, es que las mujeres se pelean entre ellas. Pues claro, vivimos en la misma estructura patriarcal que viene de generación en generación, de la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, que han replicado reglas e instrucciones que se han dado de generación en generación. Acordémonos del manual de la buena esposa, la maquilla, te arregla, te recibe el marido, que no te vea cansada, no lo interrumpas, él viene muy cansado del trabajo, tus problemas no son importantes al lado de ellos. Así dice el manual de la buena esposa. Generaciones fueron educadas así. Es claro que replicamos el machismo, replicamos las violencias, porque no existe otro sistema en el que podamos irnos. Es decir, aquí ya no se replican. Este es un sistema del ejercicio del poder, una visión estructural y política desde la visión de las mujeres ya con esta conciencia de género, de esta verdadera conciencia, porque hace rato lo mencioné y lo han mencionado muchas académicas, entre Rita Segato, es ser cuerpo de mujer no significa que se tenga conciencia de género, esa conciencia se trabaja, porque si se llega al poder y se llega a esas estructuras de poder sin conciencia de género, se pierde el objetivo
objetivo de la transformación para llegar a la dignidad y la justicia para las mujeres. Eso es muy, muy importante. Entonces, la sororidad, más allá de esta hermandad, tiene que ir en el entendimiento, el de escucharnos. La verdad es que, Adriana, lo mencionaste, ¿no? Esta parte de escucharnos, ¿no? Estamos muy acostumbradas a hablar, a decir, ¿no? Entre nosotras, porque hablar en público, denunciar las violencias, hay un silencio tremendo, institucional, religioso, familiar. Los secretos familiares son bien profundos. O sea, yo siempre se los digo a las mujeres cuando estamos en las comunidades, ¿cuántas veces? Porque a mí me pasó, me decían, Dani, quítate ese short o ese vestido, ponte un pantalón porque va a venir fulano, sultanito o alguien. O sea, la propia familia reconoce quién es el agresor. Y ahí está, lo reconocemos, está en la familia, pero no decimos nada. Y todas cargamos con esa culpa de que si decimos algo vamos a romper la familia. Y ese es un peso tremendo, un peso generacional en las mujeres y en las niñas que seguimos reproduciendo, porque si tú hablas en tu trabajo que vives violencia, eres silenciada institucionalmente. Eres señalada institucionalmente, eres rechazada, ¿no? Eres como la apestada, ¿no? Del sistema porque hablaste. Entonces, creo que la sororidad tiene que ser de manera colectiva, aceptar nuestras diferencias, entender que también estamos atravesadas por estas violencias estructurales, pero en el caso de Puebla también le agregaría lo que mencionó Fusha, la parte de la clase social, la parte del color de piel, ¿no? Como dicen, la interseccionalidad que nos atraviesa, ¿no? O sea, si eres morena, rellenita, con muchas características que considera el sistema feo, no tienes tanta apertura como si tienes las características de la bonita, ¿no? Entonces, ahí también hay una desigualdad, ¿no? Incluso hay datos estadísticos del ENADIS, no me acuerdo si es el ENADIS en específico, pero habla del color de piel. ¿No? Y eso también es sistemático, porque todas las artistas en las telenovelas son blancas de ojo claro. ¿Cuántas mexicanas ves sales de tu casa y cuántas mexicanas ves así, ¿no? Con este privilegio de clase y de color, ¿no? Entonces, sí hay una pigmentocracia en México, hay una pigmentocracia profunda en Puebla tremendamente. Hay mucha discriminación, también el tema de la clase social es bien profunda en Puebla. Eso lo vemos a diario, ¿no? No solo la parte de lo que te vende el marketing o las redes sociales de compra productos de marca, sino que la apariencia, ¿no? Es como que da pena decir el origen muchas veces porque eres sujeta o sujeto de discriminación. Y eso es de manera colectiva y social. La hemos vivido hombres y mujeres en Puebla, mayor detalladamente en la ciudad de Puebla, digámoslo así, pero eso es parte de estas estructuras desiguales que nos atraviesan y bueno, pues si eres mujer, es todavía esta múltiple discriminación que te tiene ahí, ¿no? Y que además tienes que fingir que tienes que ser amigable con todas para ser aceptada, ¿no? Incluso esta parte de la necesidad de ser aceptada o pertenecer a un grupo o tener que callarte para no incomodar al grupo, pero para mí, desde mi punto de vista es que tenemos que ser bien pinches incómodas, disculpen si no puedo decir groserías, pero hay que ser incómodas. Hay que incomodar a la comodidad porque hay académicos que hablan sobre esta anestesia social. Estamos bien anestesiadas y anestesiados socialmente. Estamos tan acostumbradas a esta sistemática violencia en el transporte público. Ay, si tocaron a alguien, ay, si a todos nos han tocado. Caminando en la calle, caminar por la calle con miedo, mandar nuestra ubicación, fingir que hablamos por teléfono, todo lo que hacemos las mujeres porque tenemos miedo, pero que necesitamos adaptarnos a este sistema que nos tocó vivir. Y ahí es el problema, no podemos adaptarnos al sistema en el que nos tocó vivir, sino tenemos que transformarlo. Y yo creo que por último debemos de retomar y acuñar un concepto que a mí me gusta mucho, que casi no se habla en las esferas, que es el afidamento. El afidamento fue un concepto también acuñado por las feministas italianas en los 70s, 80s y justamente tiene que ver con el afidamento, no habla sobre esta hermandad o sororidad, habla sobre la creencia de que todas somos diferentes, pero tenemos una agenda común,
una lucha común. Yo puedo respetar tus diferencias, no somos iguales porque yo en mi esfera y en mi burbuja de privilegios, como bien lo mencionaste, Fusha, en mi burbuja de privilegios, educada, trabajo, tengo un sueldo, tengo un empleo, tengo acceso al servicio público acá y al agua potable, abro la llave del baño en mi casa y me sale agua. Yo tengo un chorro de privilegios. No puedo comparar mi violencia, que también la he vivido con una mujer en el campo, en la sierra, donde no tiene agua potable, donde a veces tiene luz eléctrica, donde las violencias y las discriminaciones múltiples son tan profundas que no podemos compaginar en esto, tampoco sustituir sus voces. Ellas necesitan que nosotras, con nuestros privilegios, las impulsemos y ellas hablen, sus voces sean las que sean escuchadas y darles esta cobertura desde nuestro espacio para decir tienes que ser escuchada porque tu voz importa. Es fundamental que se escuchen estas desigualdades que a ti te atraviesan y a muchas mujeres de tu comunidad les atraviesan. Creo que es fundamental que nosotras coloquemos nuestros privilegios al servicio de la comunidad. Y por último, retomar el afidamento como un acto político de impulso de una agenda colectiva de las mujeres sin la necesidad de estarnos abrazando, besando, aún así sin negar que la sororidad tiene que ser un proceso bien profundo para todas las mujeres, romper esas estructuras de violencia que nos han marcado desde muy pequeñas, desde la infancia, y que sin embargo estamos ahí haciendo todas estas prácticas transformadoras en nosotras. Por eso los círculos de mujeres yo también los apoyo muchísimo, son aspectos que transforman nuestro interior, pero que también hablan o hacen un llamado a que la sororidad trascienda más allá de esta parte de la hermandad, sino hacer una comunidad o un espacio seguro para todas y todos, pero sobre todo en las mujeres, dejar de replicar las violencias que nos siguen sujetando en este sistema. Entonces, sí es un proceso bien grande, afidamento y sororidad tienen que ir avanzando para que nosotras también transformemos nuestros espacios. Muchas gracias, Yali. Adriana, entonces, ¿cómo miras tú la sororidad desde la perspectiva antropológica? ¿Y cómo crees que debería de funcionar? Híjole, pues es que estamos, o sea, Fusha y Yali dijeron parámetros muy importantes, ¿no? Y también límites, ¿no? O sea, limitantes. Es decir, podemos pensar como, como desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde donde nosotras estamos colocadas haciendo nuestro trabajo como docentes, como servidoras públicas, y podemos tener muy claro el panorama general en el que nosotros observamos precisamente el comportamiento social de los que pasan a través de nosotras, ¿no? Pero en el caso antropológico tenemos que abrir como un poco más esa brecha, ¿no? No podemos hablar de sororidad como un ámbito o únicamente como una definición de lo que fuese, ¿no? Voy a investigar esto del afidamiento, me pareció como muy interesante la aportación porque justamente desde la antropología, nosotras como antropólogas lo que vemos es sentarnos a observar cómo funciona en el núcleo natural de la sororidad y cómo también en lo que nosotros observamos, ¿no? Sabemos perfectamente bien, que es algo que lo tomó muy bien ya, y dije, yo lo quiero decir también, Puebla es clasista y es racista y además tienen sus círculos sociales, ¿no? Pero además también te puedes disfrazar e irte ahí a los lugares bien fifís, ¿no? Y decir, ah, bueno, pues sí, yo también voy a ir, ¿no? O sea, es bien chido eso, ¿no? O sea, es bien chido vivir o camuflaje, o te puedes ir a la 18 a pararte a ver a las muchachas, ¿no? Y cómo es ese lenguaje sexual entre esas chicas, ¿no? Que también viven sus luchas, ¿no? Entonces, a mí me parece que este trabajo de sororidad tendríamos que replantearlo y pensarlo en pequeños círculos comunitarios, que es algo que en algún momento Culturas de Paz, cuando me tocó estar en Semilleros Creativos, que nos mandaron llamar a las colectivos,
como un año y medio, y como ellos estaban peleando, y como no estabas de acuerdo con el otro, nos corrieron, ¿no? Ah, pero eso sí, el gobierno igual pasa, ¿no? Sí, pues vénganse, porque ustedes como siempre han hecho colectividades, ¿no? Están tejiendo dentro de su círculo, dentro de su territorio, su pequeño microterritorio, es decir, en la colonia, con las amigas. Ahí es donde empieza a crearse la sororidad. La sororidad no se puede ver, sí se puede analizar como un acto social uniforme, como lo vemos en la marcha, que de veras este año fue una marcha bien fresa en Puebla, me encantó. Fue una marcha súper fresa, pero estuvo chido, o sea, estuvo bien, o sea, fresa y todo, pero ahí fuimos todas, ¿no? Este, y lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver así súper, súper, súper amplio, pero también esas pequeñas comunidades, ¿no? En cómo estamos, o sea, una mujer en cuántos círculos sociales, ¿no? Está inmersa. Estoy en el trabajo, ¿no? Estoy con la familia, estoy con las amigas, que me voy a la danza, ¿no? Que participo en el colectivo no sé qué. Entonces, habría que ver ahí cómo funciona en esta parte de eh, eh, grupo social pequeño, cuáles son los códigos, los límites, ¿no? El diálogo, que se ha perdido mucho eso, ¿no? La presencia. Yo ahora le digo, y me encanta decirlo, em, la presencia de una persona a mí me alimenta. Y como me alimenta, lo que voy a hacer es que le voy a regalar el mejor momento, si no de mi vida, por lo menos que la llevemos bien y que fluya. Y si en algún momento alguien se pone vulnerable y puedo sostener, apoyo. Y si yo necesito ser sostenida, entonces sí voy a buscar y voy a elegir con quién voy a ser sorora, porque no podemos ser sororas todas, pero tenemos que ir viendo esa magnitud, ¿no? Desde ese núcleo, desde yo sorora conmigo misma, desde mi pequeña familia, luego las diferentes áreas de comunidad y luego ya estudiarlo desde esta mirada global social, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Entonces, a mí me parece que Puebla siempre va a ser la ciudad de observar todo, o sea, observar cómo se compone. A mí me encanta, por eso me gusta mucho estudiar religiones en Puebla, que es la parte que estoy estudiando para el doctorado, sistemas religiosos femeninos. Me gusta mucho verlo porque siempre lo he dicho, ¿no? Puebla de los ángeles y de los demonios. O sea, puedes ver a las personas más mochas y puedes estar viendo, o sea, la mejor marcha gay es la de Puebla. Bueno, la mejor es la de la Ciudad de México, pero la de Puebla es padrísima, o sea, es divina. La amo, realmente la amo. Entonces, igual, ¿no? Entre otras aristas que podamos observar. Entonces, Puebla siempre va a ser un visor, no solamente para los poblanos, sino para muchos investigadores. Y tenemos ahí investigadores en Alfonso Vélez Pliego, ¿no? Sobre estas observaciones. Y vienen muchos doctores aquí incluso a hacer estudios de sistemas religiosos, que a mí me parece también algo muy importante, porque ahí es donde nosotros observamos precisamente la ética, y la ética moral, más que la ética cívica, que está desarrollada, ¿no? por nuestro gobierno, bueno, o nuestra educación, y la ética moral que pues viene directamente del comportamiento del adoctrinamiento religioso, ¿no? Que eso es algo muy característico en Puebla. Y dentro de la marcha, pues salen muchas mujeres. De hecho, hay una organización que conocí ahí, protestante, y también organizaciones de mujeres católicas. O sea, sí se vieron estas organizaciones muy claras. Por eso, y yo hoy las vi más todavía, por eso dije, pues sí hay políticas, pero detrás de eso hay otras cosas. Y sí, pues afresan un poco este trabajo, pero eso quiere decir que en Puebla, en esas organizaciones, ¿no?
Y en esos sectores, porque también lo podemos ver territorialmente, ¿no? ¿Dónde están mayormente los protestantes? ¿Dónde están mayormente los católicos, ¿no? ¿Dónde están mayormente las que no estamos dentro de ninguna, ¿no? O los investigadores. O sea, esos círculos sí se pueden observar en Puebla. O sea, están bien delimitados y también podemos observar a las nuevas generaciones que vienen aportando otras cosas, ¿no? Bueno, en las colectivas, ¿no? Que nosotras hemos visto. Pues siempre vemos a las nuevas generaciones de colectivos y lo que hacemos es arropar y decir, sí, vente y me funciona, ¿no? O nos vamos sumando o nos vamos haciendo este grupo, ¿no? Y eso es también como interesante verlo en Puebla, ¿no? Que las organizaciones de colectivas y colectivos anarquistas, porque además casi todos son anarquistas, es una acción social, o sea, es una respuesta a estos sistemas de círculos sociales, ¿no? Entonces, sí, observar la sororidad, hay que ser como muy puntuales, es que Puebla sí es como, hay que echarle un ojo ahí con lupa y hacer unos buenos estudios, pero coincido con Fuchsia, ¿no? Que yo que he viajado mucho a varios lugares a varias ciudades, ¿no? A varios estados del país. Sí, en realidad Puebla es complejo en su sistema social y específicamente la ciudad de Puebla, específica. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, ay, no, qué escuelota me voy a llevar. Bueno, todos los que están participando están mandando saludos, en un momento más los leemos, pero vamos a precisar y mirando hacia el futuro. ¿Qué estrategias o políticas consideran prioritarias para avanzar en los derechos de las mujeres y consolidar la igualdad en el estado de Puebla? ¿Yali? Yo no quería empezar. Pues yo diría que ya agarrar todo, no es cierto, no, porque si no me van a censurar. Bueno, pues quería nada más hacer un comentario anteriormente. Creo que ya no está la compañera que está en la UAP estudiando, me parece, en la Ya. Facultad de Derecho. Pero Sí. yo justamente quería hacer un comentario un poco para hablar del futuro. Quiero retomar un poco el pasado. Yo recuerdo que cuando entré a la Facultad de Derecho en la UAP en 2006, o sea, ya tiene mucho tiempo así como la chavorruquez aquí, pero yo recuerdo que nos organizamos y estaba el anterior, bueno, este gobernador, Mario Marín, y el tema de las preciosas, ¿no? Entonces nos organizamos todas y todos. Hicimos una mega marcha de CU hasta Casa Guayo con botellas de caguamas vacías porque no teníamos de coñac, claramente, como estudiantes de la UAP, pero llegamos, protestamos y fue tremenda esa marcha y fue como parte de las cosas que nos atravesó a la chaviza en ese momento, como que bueno, pues algo está pasando, algo no está bien, pero también yo tenía compañeras que tenían que ver con ese sistema de ese exgobernador y que atravesaba mucho una parte que todavía sigo cuestionando, que es la parte en la que les daban regalos, dinero, era como este estatus económico, ¿no? Al final participaban en esta esfera de poder y de dinero y que de alguna forma también seduce a los grupos, ¿no? Y que eso es importante porque hablamos de que hay un tema fundamental sobre el acceso económico, el acceso a mayores y mejores empleos con mejores prestaciones, pero también va también hacia al interior de la familia y de la propia sociedad poblana, ¿no? Lo estaba platicando hace rato Adriana, ¿no? De las chicas, nosotras trabajamos también con las chicas de la 14, por ejemplo, las hemos acompañando en varios proyectos, pero pues también hablamos de una cuestión de clase muy fuerte, ¿no? Porque se quejan de las chicas de la 14 en la calle, paradas, porque la fean, ¿no? Incluso hubo un dictamen en alguna administración donde las equiparaban con las plagas, como los perros, los gatos, la basura, así las equiparaban en ese dictamen en el que nosotras cuestionamos, en ese momento con mi ex jefa Carmen María Palma, quien quiero mucho, admiro, y quien también me ha abierto mucho las puertas en estos espacios. Y bueno, pues se cuestionó el tema de derechos humanos, les hablamos las invisibles del sistema, porque se quejan de que afean las calles del centro, que van a decir los niños están afuera de la escuela, pero nos vamos a esta otra parte de las scores y las acompañantes en los restaurantes
restaurantes de lujo, en estas carteras que se ofrecen a políticos, empresarios y gente que anda por ahí, ¿no? Y que tú vas a antros y bares y tienes acceso a esas mujeres que no se ven mal, o las de redes sociales, o el OnlyFans, que ahora es más fuerte y tiene una presencia también, pero que habla de dos direcciones, ¿no? Por una parte es, bueno, es que yo elijo trabajar el trabajo sexual, mi cuerpo, pero por otra parte también y va a la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, y aunque digamos que nos estamos autoexplotando, pues también surge esta mercantilización. ¿En qué punto la mercantilización de los cuerpos de las mujeres tiene que ver con la precariedad del el trabajo, de la precariedad y del acceso a mejores ingresos o la posibilidad de crecer, ¿no? O sea, hacer en estos espacios de mayor acceso económico, otra vez, las mujeres todavía, a comparación de los hombres, ganamos 80 pesos y los hombres 100 pesos, ¿no? Para un parámetro actualmente en el acceso a las mujeres en este espacio. Entonces, bueno, pues un poco hablando de este pasado y pensando en el futuro, ¿cuál sería como pues esta ruta? La verdad es que para mí sigue siendo romper el silencio por completo, hablar, cuestionar absolutamente todo lo que nos rodea, cuestionarlo todo. Todo, 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 incluso lo que nosotras también a veces llegamos a pensar, a replicar, porque replicamos muchas violencias también entre nosotras, pero hay que cuestionarlo y hay que seguir incidiendo en los espacios. Creo que es momento de transformar no solo quedarnos como las espectadoras que se quejan o que salen a marchar o que son juzgadas, porque sí es cierto, yo también creo que esta marcha fue más fresa, diría Adriana, pero realmente la marcha no es un desfile, yo lo mencioné y lo publiqué en un periódico en el que ando escribiendo. La marcha no es un desfile, no es un agradecimiento institucional, es incomodar, es exigir. Venimos de un movimiento de pan y rosas, de un movimiento de lucha de mujeres que vienen del socialismo, de la izquierda, de todos lados que surgieron. Pareciera que existía el WhatsApp y las redes sociales en el pasado, porque los movimientos de mujeres se dieron en todo el mundo y se siguen dando en todo el mundo, y son luchas bien diversas, pero que tenemos que seguir resistiendo, luchando, porque las mujeres ningún derecho se nos ha concedido a la buena, ni siquiera desde que nacemos. Todos los derechos los hemos arrebatado, los hemos demandado, los hemos peleado y seguimos luchando. Entonces, ¿qué nos queda para el futuro? Seguir luchando, seguir avanzando, seguir quejándonos, seguir incomodando, pero también proponer, construir y también transformar el poder. El ejercicio del poder todavía sigue siendo bien patriarcal, bien desde la visión de los hombres. Todavía no hay un ejercicio del poder que sea desde la visión de las mujeres ya deconstruidas con esta perspectiva de género. Todavía seguimos replicando las viejas estructuras. Nada nos sirve que lleguen mujeres a posiciones importantes, porque además tenemos la primera de algo, la primera mujer astronauta, la primera mujer presidenta. O sea, todavía estamos en las primeras. Imagínense cuánto nos falta de camino, de ruta, de transformación, de profundidad, de generaciones que tenemos que ir cuestionando, y eso también tiene que ser esta parte de poner al servicio de la comunidad y de las nuevas generaciones, de las juventudes que vienen atrás de nosotras, compartir nuestro conocimiento, y esto también es la sororidad, compartir el conocimiento, colectivizar el conocimiento para hacer redes de mujeres bien grandes, bien fuertes, que puedan cuestionar y transformar el sistema, no solamente quedarnos ahí como que una llegue a una posición de poder, sino que llegue sostenida por una red tremendamente fuerte, pero con conciencia, y que esa conciencia permita avanzar, no solo dar privilegios a ciertos grupos, sino avanzar colectivamente. Un derecho conquistado no solo es para las mujeres, sino para todos los hombres y mujeres en general, ¿no? Y siempre cuando tener va a sonar muy abogado, pero es fundado y motivado, tener el conocimiento bien profundo de que estos derechos conquistados también benefician a nuestros compañeros hombres, no son de lado, ¿no? Rita Segato dice que en esta pedagogía de la crueldad, no solo las mujeres nos hemos dedicado a trabajar profundamente a identificar las violencias, sino que tenemos que trabajar con nuestros compañeros hombres desde sus espacios para que ellos transformen sus espacios, para que logremos la igualdad verdadera, la justicia, la dignidad, que las mujeres seamos tratadas como seres humanos, con dignidad, con derechos, con respeto, y con vivir una vida libre de violencia. Entonces,
Solo me queda concluir como esta parte en la que sin duda, o sea, yo siempre menciono a las mujeres de nuestro pasado que nos han enseñado muchísimo, pero bien lo han dicho, ¿no? Rosa Luxemburgo dijo, quienes no conocen sus cadenas, quienes no se mueven, no conocen sus cadenas. Es momento de que nosotras nos movamos. Quienes no se mueven no conocen sus cadenas. Y es tan profundo esta analogía porque en serio, si no nos movemos, no conocemos las cadenas que nos tienen en este sistema, pero también impulsar estas propuestas de mujeres, cobijarnos, romper nuestras propias violencias, tener esta conciencia bien profunda y transformar la política, el poder, el espacio, la economía, absolutamente todo. Y te digo, quizás no nos alcance a nosotras la vida, pero sí sembrar lo que nos toca, lo que nos corresponde por una responsabilidad social, por un sentido común, un sentido de humanidad, por nuestras generaciones, por nuestras ancestras. Hoy gozamos de libertades que las ancestras nunca tuvieron, nuestras ancestras, y que ahora tenemos esta posibilidad de seguir defendiendo esos derechos conquistados, de ganar más derechos y de recordarle al sistema, de recordarle al mundo, de recordarle a todas las personas que nos rodean que nosotras somos dignas de vivir una vida libre de violencia, de respeto y que somos sujetas de derechos y que además tenemos el derecho legítimo de vivir libres, de expresarnos, de hablar, de incidir y de manifestar todo lo que nos corresponde y de que en este momento la transformación definitivamente tiene que ser desde las mujeres para las instituciones y sobre todo ahora, en este momento, te digo, el ruido es nuestro nuevo territorio de conquista. De ahí no podemos salirnos. Tenemos que ser bien incómodas, bien ruidosas y ahí incidir. Entonces yo me quedo con eso, con esta transformación de que, pues, no solo legislar, no solo los movimientos de mujeres, sino la conciencia de las mujeres, pero también agarrar a nuestros compañeros, ayudar a esa transformación desde sus espacios, no en los nuestros. Sus espacios tienen que ser transformados y seguir alzando la voz hasta que pues esta dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, Yali. Fusha, adelante. Bueno, después de la participación de Yali, creo que ya lo que resta es más bien sumar que es una ruta difícil, que como bien dijimos, con la conciencia de que van a pasar muchos años, pero que lo que tenemos ahora en este presente es justo, como les decía, no pedir permiso y como me presenté al principio, la transgresión, ¿no? Y en este sentido, como transgredir estos esquemas que finalmente se han construido, ¿no? Desde un sistema injusto heteropatriarcal y demás, y que finalmente esta parte de romper, de hacer ruido me gusta, pero tenemos miedo, ¿no? Entonces creo que además en Puebla la ruta es todavía más difícil porque como ya hemos mencionado, el ruido incomoda mucho aquí. Entonces es como de, bueno, no voy a hacer ruido porque no quiero que pase algo, tengo miedo, tengo esto, y entonces es un movimiento o un ruido muy tibio. Entonces creo que la tibieza tampoco es una aliada y creo que la tibieza es algo que lamentablemente se vive en Puebla, ¿no? Esta idea de vivir las cosas en esto de, bueno, hago esto, pero no afecto esto porque entonces mi chamba y entonces mi sueldo, entonces no. O sea, es como un rollo de justo, o sea, hablamos de ruido, hablamos de romper, pero ¿desde qué lugar realmente lo estamos rompiendo? Estamos rompiendo desde este lugar de la docencia, desde donde estamos, agarrar, romperlo y realmente decir, bueno, en mi caso, como lo decía, la docencia es mi arma y el arte también. Y lo veo como un arma justo de romper, de tomar lugar, de hacer ruido. Me gusta mucho esta idea de hacer ruido porque a mí me gusta mucho hacer ruido, literalmente como DJ y glitch, hago glitch, entonces me encanta generar ruido y veo que eso incomoda, ¿no? Entonces justo por eso lo hago, pero cuando algo incomoda no lo acepto, lo rechazo, ¿no? Y en esta sociedad en la que vivimos, justo que es la poblana, como va a ser remarcable en mis participaciones, es muy difícil, o sea, a mí me ha costado mucho volver a tomar un lugar. Siendo poblana, ¿no? Y decir, asumirme incluso como poblana, hasta me da miedo decir soy poblana, ¿no? Porque finalmente o sea, cuando te asocian a Puebla es como, ah, conservadora, cerrada, ¿no? O sea, creo que es una ruta muy larga, o sea, creo que es demasiado larga y yo regresé después de años y digo, ¿en qué momento me quedé? Como que siento que no ha avanzado mucho, entonces me da mucho miedo que las cosas sigan así,
porque mi mismo círculo o el mismo círculo que yo conocí hace años que hacía arte es el mismo círculo de hace muchos años, o sea, no cambia. Entonces me preocupa que este ruido del que habla Yali sea un ruido tibio, un ruido como baja frecuencia o más bien alta frecuencia que nada más lo escuchan y ya está. Y mejor hagamos un ruido de baja frecuencia que esté ahí sonando, sonando, sonando para que realmente haga un cambio. Pero creo que a pesar de que hay un panorama un poco desolador por lo que estamos viviendo actualmente y por lo que hablo de Puebla, sí es importante ver este tipo de círculos que mencionaban y ver este tipo de trincheras y privilegios del que gozamos. Porque finalmente desde este privilegio donde tenemos una voz en cierto lugar es donde nos toca, ¿no? Pero muchas veces no todos tenemos esa situación de privilegio y como mujeres tampoco. O sea, yo me he dado un lugar en la docencia, me he dado un lugar en la academia, aunque odio la academia, pero creo que la docencia es mi herramienta, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la posibilidad de que exista una ruta es un poco caótica, un poco invisible, pero sin embargo creo que podemos irla armando como un tejido. Hay una leyenda de las moiras, que son las que llevan como el hilo, ¿no? Es una carta del tarot. Ya me puse un poco mística, pero como para darle sentido, es una carta del tarot en donde las moiras construyen como la red que nos une con un hilo, ¿no? Entonces, a veces ese hilo se nos olvida porque es transparente, ¿no? Entonces es como agarrar y echarle algún polvito, ¿no? Y por eso me gustaban las marchas cuando había esta idea del polvito y te echo brillantina, pero te estoy agrediendo con algo que hace visible, ¿no? Y que es mágico y transformador. Pero creo que la poesía y la transgresión se han ido como sí, separando y creo que entonces pueden ir de la mano. Entonces creo que la magia y la poesía, entendiendo como arte y transformación, es lo que nos puede salvar. O sea, creo que en el sentido poético es encontrar en lo transparente o en lo invisible que nos une eso, ¿no? Entonces creo que es como literalmente las mujeres ponerle esa brillantina, esa cuestión como ruido, como mencionan, ese color, esa transgresión, ese grito de rabia, creo que eso es lo que quiero decir, el grito de rabia, para que entonces podamos unirlo, me explico, como un eco y que resuene. Entonces, yo hablo mucho desde esta parte quizá metafórica, pero creo que puede ser algo que transforme. Y en mi caso, creo que es esta idea de decir, tengo el privilegio de ser docente, tengo el privilegio de ser artista, doy mi voz, promuevo espacios y entonces construyo, ¿no? Entonces, es como literalmente terminar la participación en este sentido de vamos a ponerle un grito con rabia para que nos escuchen, para que resuene y dejémonos de tibiezas para que podamos nosotros unir y escucharnos aunque sea en el eco, ¿no? Entonces creo que finalmente lo que hay que hacer en esta ruta es realmente gritar con esta rabia que tenemos desde las ancestras hasta ahora y gritar con esa rabia para que en un momento resuene. Entonces yo creo que lo que importante aquí es no dejar de gritar, haciéndolo como un símbolo desde donde estemos, siempre gritarlo y no callarnos, ¿no? Y no vivir desde la tibieza. Entonces no tener miedo y hacer que este grito resuene en todas y todos, como bien decían, no solo las mujeres. Gritar para que también en ese grito se reconozcan los hombres, los niños, las infancias, todos, ¿no? Entonces creo que gritar con rabia sería algo que sería posiblemente una ruta o no pues de construcción que aún nos falta, pero sí, seguir gritando y como decíamos, seguir incomodando y seguir haciendo ruido. Muchas gracias, Fusha. Adriana, adelante. Bueno, ya dijeron todo. Quiero como apuntalar algunas cosas que podrían faltar en este diálogo, ¿no? Primero, desde la política pública, sí, debemos de estar enteradas de qué está pasando y cómo se están tomando precisamente estos acuerdos allá arriba, ¿no? Y cómo van bajando, porque se toman los acuerdos, pero para que baje a la sociedad, ¿quién lo baja? Pues es el pueblo, debería de ser el pueblo. Y alguien que lo está bajando y aplicando principalmente son los colectivos.
algunas asociaciones civiles, pero quien lo aplica perfectamente bien y quien lo entiende es el colectivo. Replicar, ¿no? Estructurar precisamente esa pedagogía y esos materiales, materiales pedagógicos, ¿no? Para hacerlos llegar a las compañeras. Es decir, hay un montón de cosas en Internet, solamente tenemos que elegir precisamente qué es lo que me informa y qué es lo que me desinforma, porque también hay un feminismo blanco, ¿no? O sea, el feminismo de Puebla, el feminismo de la resurrección, el feminismo de la paz, el feminismo de Angelópolis, estamos hablando de cielos completamente diferentes. Entonces tenemos que ir viendo qué estamos diciendo y qué diálogos estamos haciendo entre nuestra propia realidad individual. Compartir, ¿no? El compartir es escuchar al otro y escuchar precisamente sus historias, su vida, sus desafíos, observar lo que se está diciendo, ¿no? Y lo que se está teniendo en lo cercano y expandir sobre todo la información de formación. Esto es porque, y tiene que ser de persona a persona, porque los sistemas, nos están comiendo el sistema, del internet y estos sistemas de información y nos están confundiendo además. O sea, por eso hablo del feminismo, ¿no? El feminismo blanco, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces tenemos que tener las herramientas, al menos las que estamos abriendo este camino o sembrando semillas, para poder acercar la información correcta, al menos en los círculos y en los núcleos que estamos, ¿no? Puebla tibio, pues Puebla siempre ha sido tibio, siempre. O sea, esa es su característica. Pero sale a marchar. O sea, es una palomita. No importa que vayamos todas bien bonitas, ¿no? Que no estén las compas que organizaron desde el principio, las danzas, perdón, la caminata. Yo me acuerdo cuando las vi por primera vez, era un grupo bien chiquitito, ¿no? Y a mí me pareció que la mejor marcha que hubo fue la de hace 3 años. La de hace 3 años fue muy buena porque además o sea, venían y venían y venían y venían contingentes de todo, universidades, ¿no? La del año pasado me gustó mucho porque además salieron del Gallito y otras de la Procu y se hizo como un encuentro de diferentes marchas, como una ruta de Quetzalcóatl, ¿no? Por eso para mí este año fue así como muy fifí, muy fresita, pero sí quiero aportar algo muy bonito porque dentro de esa fresadez, y ya lo dijo Fusha, que me gustó mucho, Puebla tiene una característica que es un tesoro nacional. O sea, Puebla tiene una característica y sí, pues tenemos, así como tenemos un montón de chicas en la 14, ¿no? Que son bien chidas y que también son mujeres y que se parten para sostener a su familia. Y yo las abrazo mucho porque además desahogan un montón de cosas que a veces los hombres de verdad son tremendos, ¿no? Y está bien, para eso es y para ello es, ¿no? Eh, y qué padre que haya quien lo sostenga, ¿no? Al contrario, deberíamos fortalecer esas formas para ir minimizando otras furias no contenidas, ¿no? U otras cosas que ya no nos corresponde a nosotras porque eso le corresponde a las masculinidades. Y Puebla tiene eso, ¿no? En la universidad se está hablando de género, se está hablando ya de masculinidades, ¿no? O sea, eso es así como, tenemos que cuidarlo muy bien dentro de los que estamos trabajando en ello, ¿no? Eh, y Puebla también Puebla le gusta leer, hay un círculo muy fuerte de jóvenes poblanos, de mujeres poblanas, de poetas, de escritores, y ha sido de generación. O sea, estoy hablando yo que desde que tengo uso de memoria, que cuando empecé en la universidad, bueno, yo no estoy aquí, estoy en México, pero cuando vine para acá,
pues era como o sea, filosofarle, ¿no? Filosofarle y escribir y el cuento y la poesía y el fanzine, ¿no? Y el cómic, o sea, hay cosas bien importantes en Puebla dentro de nuestras juventudes que tienen acceso a la educación y que tenemos que seguir fomentándolas. Y eso es algo que creo que esta marcha nos regaló, que yo tomé muchas fotografías de los discursos que estaban escritos en los carteles y son cosas muy interesantes y también mucha creatividad. Cosas, o sea, así de, voy a dejar mi cartel hermosamente pintado porque precisamente ante tanta furia, ante tanta impotencia, ante tanto dolor, ante tantas situaciones difíciles que tenemos como humanidad, yo puedo regalar arte, yo puedo regalar ternura, yo puedo regalar dulzura, porque eso es la mujer. ¿Por qué los medios de comunicación no dijeron, acá están escribiendo algo hermoso? O sea, textos realmente lindos, pensados, ¿no? Y los textos comunes y corrientes, ¿no? Mucha sexualidad, mucha energía femenina sexual. Y creo que eso es algo que tenemos que abrazar de esta marcha. Que después de todo, a pesar de que fue como fue, ¿no? Y que estamos acostumbrados a que nos digan, sí, vienen a romper, y sí, 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 sí. Pero de todo esto, lo que nos están regalando porque había muchas jovencitas, estas generaciones es, lo quiero hacer así, de esa manera, ternura radical. Y eso es fantástico. Yo es algo que atesoré mucho porque además salí con mi hija, llevamos 3 años saliendo a la marcha y para mí eso es lo más importante, ¿no? Ver las expresiones de ellas porque son el futuro. Son ese futuro que además, quién sabe cómo les toquen las marchas. Esperemos que lo veamos, ¿no? Pero les van a seguir tocando las marchas. A lo mejor nosotras como viejitas, ¿no? De 80 años sí vamos a salir, porque nuestras viejitas, como dijo Yali, no salen, no tienen, o sea, dicen, estas viejas, ¿qué pedo? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, yo abrazo mucho Puebla porque independientemente de lo complicado que es la sociedad, también me ha dado muchos regalos hermosos, ha dado aportaciones históricas en todo el estado, que yo lo conozco muy bien, y que ahí es donde radica precisamente todas las historias de todo lo que ha pasado, ¿no? En nuestro país. Puebla es un estado que tenemos que volverlo a valorar por todas las aportaciones históricas, por todas las aportaciones científicas, por todas las aportaciones, artísticas, ¿no? Y sobre todo por esta aportación que a pesar de que es compleja, podemos vivir y dar un resultado de reflexividad, ¿no? Al final. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Que el 8M no sea solo un pretexto para hacer este tipo de charlas incómodas, ¿no creen? Bueno, en un minuto, por favor, ya vamos a cerrar. En un minuto, Busha, ¿qué te deja esta mesa? Pues me deja la posibilidad de conocer justo más mujeres, conectar con esa idea de que a alguien también le está incomodando lo mismo, ¿no? Y que podemos también ser incómodas al juntarnos, eso me encantó, porque yo dije, me presenté como la transgresora, pero al final veo que acá, pues de eso se trata, ¿no? Entonces me encanta que hagamos ruido, que gritemos, y como bien rescatar también de Puebla, como bien decía Adriana, pues yo soy de aquí y aunque a lo mejor digo, ay, me cuesta pensar que puedo asumirme como de aquí porque no soy como la mayoría, creo que hay otras mayorías, o sea, siento que la mayoría ha disminuido, ¿no? Pero justo tenemos que darnos la oportunidad de dialogar. Creo que el diálogo es algo bien bonito y que esta mesa, bueno, nos ha dejado y conocer también otras trincheras, ¿no? Porque es muy fácil decir mi trinchera, bueno, tal, o sea, hay otras, hay otros lugares, otros sitios. Otras justo alteridades me gusta y lo mencionaba porque ya no son otredades, ya no lo veo como ajeno, sino como alguien
distinto, pero que asumo como parte de mi existencia también. Entonces me encanta ver estas alteridades aquí y pues nada, creo que me voy con la satisfacción de que todavía, a pesar de que Puebla tiene un largo camino, una ruta también muy larga, creo que habemos y hay gente que propone el ruido, que propone la cuestión de no quedarnos calladas y eso me encanta. Entonces me voy muy satisfecha, tranquila de que todavía, a pesar de que sean muchos años los que faltan, creo que, no sé, en estos años que nos quedan o en este mes o en esta semana, estamos haciendo algo y seguimos haciendo algo siempre, ¿no? Entonces, por lo menos sé que las mujeres que están aquí o las personas que están aquí están justo siendo conscientes que necesitamos dialogar, que necesitamos un cambio y pues creo que ya eso es todo y muchas gracias, un gusto. Gracias, Usha. Yali, ¿con qué? Platícanos. ¿Qué te deja esta mesa? Bueno, pues primero pues agradecerte otra vez por la invitación, Liz. Gracias no solo también por tu amistad, sino por estos espacios. Muchas gracias a todas las personas que están aquí y conocer a mujeres también que tienen propuestas, ideas, visiones y que me encanta y creo que nos sumamos y construirnos entre nosotras está increíble porque es como enriquecedor al alma y al corazón. Yo me quedo también con esta parte, ¿no? De que reafirmo que hay que hacer una visión política desde las mujeres, desde nosotras, reconocernos entre nosotras. A mí me gusta mucho concluir la mayoría de mis actividades con este reconocimiento, un poco retomando, más allá de que sea cuestionable Marcela Lagarde por sus visiones, hay una frase que me gusta mucho de ella que dice, ¿qué sería de las mujeres sin el amor de otras mujeres? Me gusta mucho esto que ella lo menciona y yo lo retomo en una parte de qué sería de las mujeres sin el amor colectivo de las mujeres, en esta parte de más colectivizada y que el amor colectivo de las mujeres salva la vida de otras mujeres. Eso es bien importante. Tenemos que reconectar con eso, con nosotras, porque siempre recurrimos a las mujeres que nos rodean para hablar desde nuestra profunda tristeza hasta que el que me gosteó, lo que fuera, ¿no? Siempre hay una red de apoyo de mujeres, la mamá, la tía, la amiga, la prima, la abuela, etcétera, a veces hasta la vecina o a veces vas a la tienda y le platicas a la señora tus problemas, la señora de la tiendita, o sea, siempre hay una red bien fuerte, bien profunda de mujeres y el amor colectivo de las mujeres salva la vida de otras mujeres. Yo me quedo con esto en esta colectividad, en estas diferencias, en nuestras diferencias, estamos sumando en la vida de cada una, eso me encanta. Gracias por esta suma, pero también el reto profundo de que esta mesa no solo sea para un 8M, sino sea un diálogo y un debate constante de que pongamos siempre el dedo en la llaga, aunque no le guste al sistema, pero es la única forma de transformar el sistema. Sé que nos encantaría algunas hacer cosas más radicales, pero es cierto, nos atraviesa la necesidad laboral, el dinero para comer, para los hijos, las hijas, hay muchas cosas que todavía no podemos hacernos radicalmente, pero también reconozco que el movimiento feminista es el movimiento más pacífico en todo el mundo, es el movimiento que ha hecho transformaciones sin tener víctimas, ¿no? Hombres asesinados, mujeres asesinadas, es un movimiento bien profundo que no es en lo más mínimo violento, sino al contrario, la propia iconoclasia que se ha visto en nuestros movimientos, incluso no es una transgresión hacia otros grupos, sino hacia objetos, ¿no? Entonces, hay que hacerlo muy puntual. El movimiento de las mujeres es un movimiento feminista, sí, nos tenemos que reconocer como feministas. También con esto me quedo en esta conversación. No solo feministas, defensoras de derechos, hacer movimientos comunitarios, sino que también seguir construyendo y cuestionando todo lo que nos rodea para poder no solo pasar del 8M, sino que todos los días sean un 8M, un movimiento de mujeres por la justicia, por la dignidad, por nuestros derechos, porque de verdad lo merecemos y nuestras generaciones también. Yo con eso me quedo. Gracias. Gracias, Yali. Adriana, yo sé que las redes sociales y la tecnología como que no son tu hit, pero esto ha sido muy chingón, este conversatorio. Hay que seguir incomodando, hay que seguir abriendo este tipo de foros. La distancia no tiene que ser ningún límite, tenemos que seguir conversando sobre estos temas. Cierra, por favor.
Pues yo lo único que creo que justamente eso es algo importante, que estamos viviendo dos realidades, la realidad de los medios de comunicación y la realidad donde nos acuerpamos, donde sentimos que se sigan haciendo las marchas como se sigan haciendo, porque al final lo que yo he aprendido en este trabajo que he hecho en la mexicanidad y en la danza de la luna como sistema religioso femenino, es que cuando se unen las mujeres generan oxitocina solamente por reunirse. Y a eso vamos, a la marcha, a llenarnos de oxitocina, porque en verdad, conforme va avanzando la marcha, nosotras nos vamos nutriendo de esa energía, porque nosotros como humanidad, eso es lo que somos, ¿no? Un compartir de energía y que debemos de seguirlo haciendo. Y por otro lado, pues exactamente, ponerle nombre a las cosas, hablar de las situaciones desde diferentes aristas es muy nutritivo y pues que se siga creciendo y lo otro, ¿no? Olvidar que estos medios son para comunicar y no es un escaparate como se ha hecho desde algunos gobiernos o en algunas universidades, ¿no? Como que es así de, sí, hicimos nuestra reunión y vino fulana de tal y sutana de tal. No, 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 o sea, al chile ponerle nombre a las cosas y decir, güey, me violaron, soy hija de un violador, soy esto, soy lo otro y estoy haciendo esto y aprendí esto y le ofrezco esto a la sociedad. Lo toman quien lo quiera tomar, quien quiera realmente dar el salto y dejar nuevas construcciones para nuestras siguientes generaciones. Lo estamos logrando. O sea, yo veo a Yali y a Fusha, son muy jóvenes. O sea, yo porque me veo chava, pero ya tengo mis años. Este, pero sí, la neta, o sea, ojalá un día estuviéramos trabajando también o escuchando a Marcela Lagarde, ¿no? Sería fabuloso porque estamos hablando generacionalmente. Entonces, hay tareas. Así como en el Cihuatlampa nosotros nos llevamos agenda, o sea, ya vimos qué pasó en la marcha. Bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Qué voy a llevarme yo como fulana, sutana, perengana? ¿Qué me llevo yo para seguir trabajando desde donde puedo, en el tiempo que tengo? Y pues dejarle precisamente esa aportación a la sociedad como servicio a la sociedad, como servicio a la humanidad, no solamente a las mujeres, a los hombres también. Pues muchas gracias y el espacio fue fabuloso. Y sí, debemos irnos a tomar un café, por favor, mínimo a tomar energía, este, en presencia. Estoy muy Gracias. lejos, pero No ya me lo importa. lograremos. No, pero pues agradezco muchísimo a los que han estado comentando, les dan las gracias, las saludan. Parece que, no parece, les gustó esta charla y si les incomodó, qué pena. Para eso estamos aquí, para incomodar. Ernesto, muchas gracias, gracias a Opción Ciudadana Puebla y por supuesto al colectivo Hermanos Cerdán. Ernesto, te cedo el micrófono. Al contrario, gracias a ustedes por participar activamente, dando cuenta de sus vivencias, reflexiones, materia, vivencia y experiencia. Y rescato y me quedo con la transgresión, el espíritu de transgresión que debe estar presente siempre para generar cambios de paradigma y transformar esta compleja realidad social, económica, cultural, laboral que vivimos, que enfrentamos y que deberemos afrontar en los retos, los cambios civilizatorios del presente y del futuro. Gracias a todas por participar y al colectivo Hermanos Cerdán. Un gusto, seguimos en contacto y las quiero. Las veo pronto. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias a todos los que nos Gracias. acompañaron. Sí, Hasta gracias. luego. Gracias. Hasta luego.